Amén. Y quiero que vean esto, Job 39. Vamos a leer el versículo 23 porque es donde estamos y versículo 24. Qué tremendo estuvo el tiempo de la alabanza, ¿verdad, hermanos? ¿Alguien recibió algo en la alabanza? Yo también. Versículo 23, fuerte, lo vamos a leer juntos. Vamos. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. ¿De quién estamos hablando cuando hablamos del caballo de la fe? De Jesús. A ver, alguien que se acuerde ya de algunas de las cosas que hemos visto, porque ya vimos, creo que 12, si no estoy mal. 12 cosas de las características que habla del caballo de la fe. ¿Alguien que se acuerde de alguna? Hace burla del espanto, del temor. Él no tiene temor. Cristo en nosotros no se amedrenta ante las cosas que vienen frente a nosotros. ¿De acuerdo? No retrocede. No vuelve atrás ante la espada. ¿Qué otra cosa? ¿Perdón? Sus crines ondulantes, sus truenos, su voz de trueno. ¿Alguien más? Al encuentro de las armas. ¿Ahí atrás alguien? No retrocede. No se intimida. Escarba en el valle. ¿Se acuerdan de eso? El Señor escarba en el valle ahí para que haya nuevo arrepentimiento, un nuevo crecimiento. ¿Perdón? No tiene temor de las flechas del enemigo. Pero hoy quiero hablarles. Por eso les comenté los que les comenté al principio, como digo, no porque pues quiera dar lástima y pobrecito el pastor, también las tengo, hermano. Quiero que vean cómo el Señor puede ayudarnos a vencer en estas cosas. Resulta ser que, les voy a dar 3 puntos acá, creo que solo voy a alcanzar a dar uno porque son muy largos. 3 puntos. Número 1, dice, escarba la tierra. Número 1. Número 2, con ímpetu. Y número 3, con furor. Son 3 cosas. Escarba la tierra, con ímpetu y con furor. Ahora, noten esto. Hice una comparación. Perdón, no les di el título. La característica número 13 se llama: el caballo de la fe traga la tierra. Si tienen una versión King James con ustedes, en el teléfono o lo que sea, o en su Biblia, van a encontrar una palabra ahí. La versión King James. El caballo de la fe traga la tierra. Sí, traga la tierra. Hice un análisis comparativo de 3 versiones. Escuchen, por favor, síganme. Número 1, la versión Arthur, o la versión Reina Valera 1960, es la que leemos. Dice, escarba la tierra, ¿ok? La versión NTV traduce, patea el suelo. Y la versión King James en inglés traduce de la siguiente manera: traga la tierra. ¿Ok? Y queridos hermanos, a mí me pareció esto muy interesante porque en ese análisis comparativo encontré que la Biblia King James y la versión Reina Valera son las más apegadas al original hebreo. ¿Ok? Y esta palabra, tragar, con esa vamos a empezar a trabajar, por favor anótenla, es la palabra gamá. A ver, gamá. La palabra hebrea gamá, tragar, patear, como dice en otra versión, escarbar. Y quiero que anoten por favor los significados. Significa absorber, beber, tragar, patear. Eso significa. ¿Ok? Ahora, el análisis que les digo me tiró lo siguiente. En diferentes versiones, al cotejar, le llaman eso, al agarrar una versión y la otra y probar qué es lo que está tratando de decir. Me dice lo siguiente: tragar la tierra es una metáfora que implica velocidad y determinación. La imagen es casi poética al decir que el caballo de la fe no corre, no se amedrenta tampoco de la tierra,
sino que la devora, la absorbe, la patea y se la traga. Ahora bien, les hago una pregunta. Cuando recibimos la palabra de Dios, ¿qué recibimos? Una semilla. ¿De acuerdo? El sembrador sale a sembrar, dice la palabra, y tira semilla, ¿cierto? ¿Qué es la semilla? ¿A dónde cae la semilla? Bueno, hay tres escenarios. Cae a la par del camino, junto al camino, cae entre piedras, entre espinos y en tierra fértil. Cuando la semilla cae y entra a la tierra, ¿verdad? La semilla de la palabra, ¿en qué queda sembrada en nuestros corazones? Cuando dice la palabra que somos oidores y que la ponemos por obra, tierra fértil. Pero en fin, ¿esto qué es? Tierra. La semilla cae en nuestra tierra, en la tierra del corazón. ¿Qué color es la tierra? Puede ser negra, puede ser café. Pero cuando la semilla está oculta adentro, ¿qué la rodea? ¿Qué dijeron? Oscuridad. ¿Saben qué pasa cuando venimos a la casa del Señor? Aquí hay un viejo corazón, que es la tierra de nuestro corazón. Aquí hay carne. Todos tenemos carne, ¿no es cierto? Pues aquí no hay ningún Enoc, hermano, que ya el Señor se lo lleve porque ya no tiene carne, ¿verdad? Este viejo corazón se llama Enosh. Es un hombre viejo, débil, corrupto, melancólico, enfermizo. Dios derrama la palabra sobre nuestra carne, en nuestra carne. La palabra queda rodeada por oscuridad, por tierra, por carne. Y cuando vienen los rayos de luz, el agua del Espíritu Santo, cuando vienen todas esas cosas, la palabra empieza a ganar terreno en ese corazón, en esa tierra, y empieza a germinar, a germinar. Y luego descubrimos que la planta de la palabra, el árbol de la palabra, no solamente aprovechó los nutrientes que tenía, por así decirlo, esa tierra, sino que en esa tierra echó raíces hacia abajo, fundamentó sus raíces, creció para arriba y trajo fruto. Lo que estoy tratando de decirles con eso es cuando se exponen a la palabra, cuando aman la palabra, cuando agradecen la palabra, cuando atesoran la palabra, no importa la cantidad de carne que tengamos, si dejamos que la palabra empiece poco a poco a crecer, si vamos a la palabra, si vamos en el Espíritu, etcétera, etcétera, tarde o temprano esa palabra empieza a germinar aún en medio de la tierra de nuestro corazón. Empieza a utilizar la tierra para formar raíces, para empezar a crecer. No le importa la oscuridad que puede representar la tierra, porque la palabra empieza a crecer ahí. Por eso es tan importante que no falte a la iglesia. Por eso es tan importante que se nutra de la palabra, que lea, que estudie, que oiga palabra. Porque usted no sabe cuándo va a haber una semilla que usted va a necesitar en esa palabra. ¿Me doy a entender? Ahora bien, volviendo al punto. ¿Qué dice el caballo de la fe? Absorbe la tierra. Traga, devora la tierra. Pero no solamente eso. ¿Con qué lo hace? ¿Qué dice ahí? ¿Con qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Ah? Noten esto. La palabra ímpetu se traduce en realidad del hebreo ferocidad. Es feroz. El caballo de la fe, cuando dejamos que Cristo crezca en nosotros, cuando vamos poco a poco dejando y muriendo a nosotros mismos, hermanos, y eso cuesta. ¿A quién no le cuesta morir? Por supuesto que nos cuesta, ¿verdad? Pero cuando dejamos que Cristo crezca en nosotros, se vuelve un caballo feroz. A ver, déjenme explicarles esto. ¿Cómo creen que Dios nos ama?
Adonai, ¿cómo crees que Dios te ama? ¿Crees que Dios te ama como tu mamá te ama? Más o menos. Como humanos amamos de forma imperfecta. Amamos porque, pues amamos, pero amamos de forma imperfecta. Porque somos seres imperfectos. Pero Dios es un Dios perfecto. Dios no puede amar de forma imperfecta. Mi Biblia dice que Dios nos ama con un fuego intenso de amor. ¿Se acuerdan que estudiamos acerca del cantar, de los cantares? ¿Se acuerdan que cuando estudiamos acerca de que como la muerte así son los celos? Llama intensa, llama volcánica, creo que leímos esa vez, ¿se acuerdan? Así nos ama el Señor. El caballo de la fe está dispuesto y está listo para arremeter con ferocidad a esa carne que está en nosotros. Gracias al Señor por eso. Porque si somos honestos, hermanos, ni a ustedes ni a mí nos gusta que la carne quede expuesta, ¿o no? Pero gracias a Dios por el caballo de la fe. Gracias a Dios que el caballo de la fe no le importa detenerse ante esas cosas y no le importa nada, no le importa ni nuestra propia voluntad muchas veces, hermanos. Es que la vez pasada les dije, no, es que eso del libre albedrío, no. Hermanos, si el Señor los ama, vamos a llegar como quiera. Si el Señor ya puso sus ojos en usted, váyase a Nínive si quiere, váyase a Tarsis. Y el Señor lo va a traer de regreso para Nínive. ¿Por qué? Porque hay un caballo de la fe que es feroz. Ahora, noten esto, la palabra furor, esta fue impresionante, hermano. La palabra furor en el idioma hebreo se traduce rabia. Se traduce rabia. ¿Ok? Ahora, la unión de las dos palabras, ferocidad y rabia, del caballo de la fe, estamos hablando de enojo, obviamente estamos hablando de una intensidad. Se traduce de la siguiente manera: transmite una energía intensa, descontrolada y casi salvaje. A ver, ¿cómo les explico esto? ¿Estoy diciendo acaso que Jesús es salvaje? Bueno, para arrebatarnos de la llama del infierno, Jesucristo fue salvaje. Jesucristo no anduvo con cuentos. Para arrebatarnos de la muerte de donde nos fue a traer, Jesucristo fue impetuoso, lo hizo con enojo, en el sentido de decir, estos son míos y nadie me los va a quitar. Así nos amó el Señor. Corramos donde querramos correr. Pero si el Señor ha puesto nuestra mirada, su mirada en nosotros, no vamos a llegar muy lejos. Así los ama el Señor. Ahora, ¿esto es miedo lo que les estoy metiendo? No, no es miedo. ¿Saben qué es? Es esperanza. Es esperanza de decir, a pesar de mi torpeza, a pesar de mí mismo, a pesar de mis propios errores, Dios sigue trabajando en mí. Dios sigue operando en mí. Dios no se da por vencido conmigo. No se dio por vencido con Jacob, no se dio por vencido con Isaac, no se dio por vencido con Moisés, no se dio por vencido con Abraham, no se dio por vencido con David, no se dio por vencido con nadie. Se dio por vencido porque había puesto su mirada en ellos. Ese es el ímpetu del caballo de la fe. Ese es el furor del caballo de la fe, el enojo del caballo de la fe. Cuando mira la tierra, cuando mira la carne, no se amedrenta ante esa carne, sino que dice, la patea, la traga, la absorbe, la devora, se la bebe, se la traga. Ahora esto es precioso. ¿Qué es entonces la tierra? Es nuestra carne. Resulta ser que el caballo de la fe tiene un aliento, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo que vimos? ¿Qué tiene el aliento del caballo de la fe? Fuerza, vida, gloria. ¿Se acuerdan de todo lo que hemos visto, verdad? El caballo de la fe tiene gloria en su aliento. En el momento
que yo clamo con fe la sangre preciosa de Jesús, en ese momento Él viene y rocía su sangre sobre mi carne, sobre mis pensamientos, me da nueva vida y empieza a devorar eso que está en mí. Hermanos, el problema muchas veces es reconocerlo, es verlo, nos cuesta. Pero ¿a cuántos no les ha pasado? ¿Cuántos no pueden testificar de lo que les estoy diciendo? Han venido malos pensamientos a nuestra mente y a nuestro corazón y han clamado la sangre de Jesús. ¿Y cuál ha sido el resultado? A mí me ha pasado. Vaya, hermanos, hoy se van a ir de aquí quizás tristes. No. Yo clamo la sangre del Señor Jesucristo sobre cualquier carne que hay en mí. Y cuando el Espíritu viene, fluye sobre las tinieblas de mi corazón. Porque ¿qué creen? Todos en el corazón tenemos 4 cosas. Ya se acuerdan que les he enseñado, ¿verdad? Odio, muerte, tinieblas y reverencia. ¿Se salva alguien de eso? No. ¿Por qué? Tenemos una naturaleza leviatánica, satánica, que está ahí en el viejo corazón. Pero gracias al Señor Jesucristo, que Él está listo para tragarse eso. Cuando yo voy y clamo su preciosa sangre, encuentro que Él devora la carne, traga la carne, no le da oportunidad a la carne. Cuando mira la carne y yo clamo su preciosa sangre sobre eso, Él es el caballo de la fe que va, aplasta, patea, devora, se traga esa carne. Cuando yo clamo su preciosa sangre, cuando clamo su preciosa sangre, en el momento, queridos hermanos, cuando nos montamos en ese caballo de la fe y vamos dejando que Cristo crezca, dejando que Cristo nos lleve, poco a poco empezamos a sentir algo en nosotros que se llama rechazo contra las obras de la carne. A ver, voy a ser muy serio con esto y mucho respeto y cuidado para todos. Pero yo siempre lo he dicho, si algo no nos redarguye al hacer o ver cosas que no tenemos que ver, lo que sea, si algo o al decir algo que no tenemos que decir, ¿verdad? ¿A alguien le ha pasado eso, hermano, que se le salió y caminó primero la boca y después el cerebro, ¿verdad? Si yo no me siento mal por eso que dije, por la razón que sea, como la forma en la que el Señor nos hable, ¿verdad? El corazón. Si yo no me siento mal por eso, probablemente lo que hay en mi corazón es algo muy pequeño o muy poco. Porque lo que Cristo empieza a producir en nosotros es un rechazo hacia las obras de la carne. Ya no me da risa lo que antes me daba risa. Ya no me siento bien haciendo lo que antes me sentía bien haciendo. Ya no me burlo de la forma en la que antes me burlaba de las cosas. Porque Cristo en nosotros empieza a producir un rechazo a las obras de la carne. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué viene a pasar eso? Porque mientras yo más le entregue al Señor, el Señor empieza a devorar cada vez más áreas de mi vida. Y cuando el Señor empieza a devorar cada vez más áreas de mi vida, esas áreas están conquistadas, están ganadas, han sido vencidas por el Señor, por así decirlo. Y luego esas áreas ya no tienen, ¿cómo se llama eso? Compatibilidad con otras áreas de otras personas. Y la pastora lo ha dicho un montón de veces, ¿verdad? Un abismo llama a otro abismo. El abismo de alguien más llama al abismo que yo puedo tener. Un abismo de alguien que roba llama al abismo de alguien más que roba. ¿Cuánto robaste? 10,000. Ah, pues yo voy a robar 20,000. Un abismo llama a otro abismo. ¿Pero qué creen? Más de Cristo en nosotros llama a más de Cristo en otra persona. Y no me acuerdo quién, creo que el pastor Sammy lo leía en el seminario del viernes, cuando Jesús decía, en el mundo los van a odiar porque me aborrecieron a mí. Así es que nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Decía Spurgeon, no somos dulces para caerle bien a toda la gente. Somos la luz y la sal. Y probablemente algunos de los que están acá se han molestado con nosotros porque en algún momento les hemos dicho, Pero da igual, así como a ustedes les hemos dicho, a nosotros en algún momento alguien nos lo ha dicho. O el Señor, o nuestros pastores.
Y el Señor muestra su bondad y su misericordia al mostrarnos en su palabra aquello que está señalando y está buscando. ¿Por qué? Porque Él quiere que su caballo de la fe, Cristo, llegue a esa área, patee, trague esa área de nuestra carne y no vuelva a vencernos. Y no volvamos a caer en eso, porque Él lo está venciendo. Él se para sobre la tierra de nuestra carne para conquistarla. ¿Me están siguiendo? Entonces, resulta ser que nuestro enemigo sembró una mortalidad. Les dije aquí, el enemigo sembró esta mortalidad de odio, de muerte, tinieblas e irreverencia. ¿Y qué les he dicho yo? ¿Cómo podemos ver cuando está saliendo el odio, muerte y tinieblas de nosotros? ¿Alguien aquí ya tiene una maestría en ver cuando salen esas cosas de nosotros? ¿Cuesta, no cuesta? Porque muchas veces el enojo lo disfrazamos de enojo santo. Pero como dice la pastora también a veces, si le enoja a Dios, es enojo santo. Si a Dios no le enoja y a mí me enoja, es un enojo corrupto. Miren qué interesante eso. Si lo que estoy viendo le enoja a Dios, entonces yo tengo, por así decirlo, permiso para también indignarme por eso. Pero si yo estoy indignado y Dios es así como que eso es irrelevante. Y solo yo estoy enojado, ¿verdad? Que me vieron. Probablemente el enojo que estoy manifestando provenga del odio que está en mi corazón. Pues bueno, cuando lo veamos, llamemos al caballo de la fe y digámosle: Señor, mira, aquí hay esta área en mi carne que se llama odio y está saliendo mucho enojo de mí, mucha ira y amargura de mi corazón, y yo estoy seguro que viene de ahí. No puede venir de ti, Señor. No puede venir este odio que tengo en mi corazón de tu presencia. Así que ven, Jesucristo, a mi corazón, patea la tierra de mi corazón, escarba la tierra de mi corazón, traga la tierra de mi corazón, y en lugar de odio, el Señor no solamente lo saca, el Señor pone en lugar del odio su amor. Está tratando con nuestro odio, con nuestras tinieblas, con nuestra muerte y con nuestra irreverencia. ¿Para qué? Para poner su amor, su luz, su vida y su reverencia por su nombre. ¿Ven qué maravilloso es esto del caballo de la fe? Él está dispuesto a tragarse toda esta mortalidad, este odio, esta muerte, esta oscuridad, estas tinieblas. Es un enemigo feroz contra esas cosas. ¿Qué necesitamos hacer cuando lo vemos? Cuando nos enteramos que lo tenemos. ¿Qué necesitamos hacer? Pues ya no voy a esa iglesia, hermano. Yo ya vi que yo soy bien amargado, bien enojado, pues ahí solo de eso hablan, pues ya no voy. Que solo del orgullo y dándole el orgullo. ¿Qué quiere que hagamos? Y somos unos grandes orgullosos, hermano. ¿Alguien está hablando del Señor, hermanos? A mí me está hablando el Señor, por supuesto. ¿Qué tenemos que hacer cuando el Señor nos muestra odio, muerte, tinieblas en nuestro corazón? Clamar la preciosa sangre de Jesús sobre esos pensamientos, sobre esas ideas, sobre esos sentimientos. ¿Usted siente que no puede perdonar? Va, clame día y noche la sangre de Jesús sobre ese sentimiento de no poder perdonar. Clámelo, no se canse día y noche. Clamo tu sangre, Jesús, sobre esta falta de perdón que hay en mi corazón. Clamo tu sangre, clamo tu sangre. Vaya a la cruz, véalo en la cruz, véalo crucificado, véalo con la corona de espinas. Y le aseguro que tarde o temprano va a llegar un momento en que diga: qué ridiculez esto que yo no puedo perdonar si Él como me ha perdonado a mí. Ahora, eso nos convierte en otra cosa. El hermano Townsend hace años enseñó sobre esto. El ejército de la esposa del Cordero es un ejército de gente que marcha y que son perfectos en perdonar. Ahí sí nos pusieron bien alta la vara, hermanos. Pero han descubierto algo. El ejército de la esposa ha descubierto que no perdona en sus fuerzas. Perdona cuando la sangre de Jesús viene y cubre y empieza
a producir vida en lugar de muerte, amor en lugar de odio. ¿Cuántos vieron el estudio del jueves? Fue una cosa preciosa. Como les he dicho en el jueves, es uno de mis estudios favoritos. Los sacrificios del Antiguo Testamento. Cómo el Señor derramó su preciosa sangre para nosotros. Y dice, les dije el jueves, que había un cuenco que alguien tenía y lo estaba moviendo. Cuando recogían la sangre del animalito, se lo daban a una persona y estaba moviéndola. Mientras el sacerdote iba y hacía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y le estaba moviendo. Luego cuando el sacerdote venía, se lo daban, ¿para qué? Para que la sangre fuera fresca. Resulta ser que esa es la misma figura que tenemos ahora. Jesucristo ha dejado su sangre para nosotros. Jesucristo ha dejado su sangre para nosotros. Utilícela. Es que yo creo, hermanos, que a veces nuestro problema es que queremos hacerlo en nuestras fuerzas, hacerlo en nuestra capacidad y tropezamos cuando hacemos eso. Esa es la verdad. Vete mal pensamiento, ven buenos pensamientos, vengan a mí buenos pensamientos. Declaro, decreto, revira contra todo eso. Cuando la respuesta está en la sangre de Jesús. Está pensando cosas que no tiene que pensar. Clame la sangre de Jesús. Estamos recibiendo ideas de nuestro viejo corazón, de todo este muerte, odio, tinieblas. Clame la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es el caballo de la fe que viene y conquista. ¿Me estoy dando a entender? Bien. Vámonos a Romanos 13, por favor. Yo no sé ustedes, pero yo realmente he descubierto que me ha fascinado este tema del caballo de la fe. Porque realmente me muestra cómo Jesús pelea por mí y no se da por vencido conmigo. Amén. ¿A alguien le alegra que el Señor no se dé por vencido con nosotros? Yo me alegro, hermano, porque si fuera como nosotros, hermano, ay Dios. Hace tiempo nos hubieran dado carta de despido, ¿verdad, hermanos? Pero gracias a Dios que venimos así de la presencia del Señor y el Señor nos levanta con su nombre y con su preciosa sangre. Gracias a Dios por eso. Amén. Romanos 13, versículo 12. Leámoslo fuerte, ¿ok? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos con... Siga. Sino vestíos y no proveáis para los deseos de la carne. Yo creo que está bien claro, ¿verdad? Andemos como de... Hagamos un análisis comparativo aquí también. Dice, andar como de día es lo contrario a andar en glotonería, borrachera, lujurias, lascivias, contiendas y envidia. O sea, aquellos que están en cualquiera de estas cosas que se menciona, ¿están en qué? En tinieblas, porque es lo contrario. Y dice que la noche está avanzada y el día se acerca. Dice que son obras de las tinieblas. Ahora déjenme decirles esto. Glotonería es nunca saciarnos, siempre querer más. Borracheras es estar embriagado en mis propias emociones, sentimientos, también habla en lo natural, obviamente. Pero estar simplemente que yo no quiero. Estar embriagado en nuestras propias emociones es tener un problema de esta índole. ¿Me explico? ¿A alguien le pasa que está atrapado en un círculo vicioso en sus propias emociones y sentimientos? Es que yo quiero, pero es que, ay, es que yo, pero es que, ay, es que, pero que. Estamos embriagados de nuestras emociones. ¿Saben qué? Hay personas que están embriagadas
de querer toda la atención para ellos. Y están embriagados de eso. Es que si no me ven, embriagados. Hay personas que están embriagados de que todo el tiempo los estén felicitando y les estén diciendo cosas bonitas. Y si no le han dicho una cosa bonita en toda la semana, hermano, Dios, no trabaja bien, ya no vende, ya no hace, está embriagado de escuchar lo que quiere escuchar. ¿Y qué son esas? Obras de la carne. Lujurias, nos habla de pasiones desmedidas, obviamente. Lascivias nos habla de algo, digámoslo así, antinatural. Perversión, así es. Contienda, ya no se diga, pleitos, ¿verdad? Un pleito es una contienda. Ya viste, ya te diste cuenta que sembrar contiendas. Voy y te digo a vos, fíjate que Alex, tenés cuidado con Alex, porque mira, Alex dice que es cristiano, pero eso es sembrar contiendas. ¿Y es que es una obra de las tinieblas? Luego dice envidias. ¿Tengo que decir algo sobre la envidia? ¿Saben qué es envidia? Desear lo que otro tiene. ¿Y sabe al final qué es la envidia? Pensar que yo soy más que él, que yo lo merezco más. ¿Y por qué él lo puede tener y yo no? Si yo soy mejor, yo no peco tanto. Yo soy mejor que los pastores, tengo más conocimiento que ellos, yo debería estar ahí en ese lugar. Envidia es el ojo maligno y son obras de las tinieblas, de la carne. Movámonos a Romanos 8, por favor. Romanos 8, 5. Cuando lo tenga me dicen un fuerte amén. ¿Listo? Vamos a ver. Leamos desde el 1, ¿ok? Todo fuerte como un ejército, ya saben. Con esta palabra le dejamos saber al enemigo que estamos estudiando la palabra. Del 1 en adelante, del 1 al 6. No, del 1 al 7 vamos a leer. No, ¿saben qué? Hasta el 9 vamos a leer. ¿Listos? Vamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de las cosas, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, porque no. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es. Dice que Cristo vino en semejanza de carne para vencer al pecado y para vencer el pecado que estaba en la carne. Déjenme explicarles eso, se los he explicado en otras ocasiones y lo voy a volver a decir. Usted y yo, a causa del pecado de nuestra naturaleza carnal, éramos esclavos del pecado, esclavos de esta vida, esclavos de este siglo, estando presos, muertos en delitos y tinieblas.
En pocas palabras, Cristo tomó semejanza de hombre, tomó un cuerpo mortal para poder vencer el pecado que estaba en la carne, y lo hizo ¿cómo? Entrando a la cárcel de nuestro cuerpo, entrando a la cárcel de esta naturaleza humana para vencer de una vez por todas esa obra de la carne, ese pecado de la carne, a través de resucitar de entre los muertos. ¿Me entendieron? Vean esto, 1 Corintios 15. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Versículo 50 en adelante. ¿Lo tienen? Vamos. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Saben qué es la palabra sorbida? Sorbida. Tragar, absorber, beber. En el cumplimiento de los tiempos, en la resurrección de los muertos, se va a cumplir finalmente todo esto que estamos hablando. El caballo de la fe se va a tragar finalmente toda la muerte, el odio y las tinieblas, que de una vez para siempre van a desaparecer y seremos semejantes a Él. Pero ¿por qué no empezar hoy a decirle: Señor, traga esto que me estás mostrando? Traga esto que me está señalando en mi carne, Señor. Ahí hay odio, ahí hay muerte, ahí hay tinieblas y yo lo estoy viendo. Estás proveyendo los medios necesarios para que yo lo vea. Traga eso, Señor. Trae tu caballo de la fe, trae tu sangre preciosa sobre eso y empieza a tragar, a absorber esas cosas que están en mí. Y en lugar del odio, muerte y tinieblas, pon de tu amor, de tu luz y de tu vida. Hermanos, con esto termino. Cristo en nosotros tiene el poder para devorar de una forma salvaje, furiosa, con ímpetu, para tragar esa carne o esa naturaleza carnal que tanto problema nos da. Si sentimos que estamos luchando, hermanos, contra las obras de la carne, contra las tinieblas, entonces clamemos su preciosa sangre en todas las batallas. Clamemos su preciosa sangre sobre todas nuestras batallas. Vamos a descubrir que vamos a tener una oportunidad nueva cada vez que vayamos a la preciosa sangre de Jesús. Cuando hemos tenido una experiencia con esa sangre de Jesús, no la vamos a pisotear, no nos vamos a burlar de Él ni nada por el estilo, porque vamos a entender lo que Él está haciendo por nosotros. Cuando veamos cómo nos amó, cuando veamos cómo nos perdonó, cuando veamos cómo nos recibió con su preciosa sangre, vamos a enterarnos y vamos a descubrir un amor que no podemos entender. Y al descubrir un amor que no podemos entender, eso nos va a ayudar a caminar cada día mejor en su presencia. Clamar la sangre sobre el área, sobre la tierra de nuestro corazón. ¿Siente que no puede perdonar? Clame la sangre. ¿Siente que no puede dejar algo? Clame la sangre. Y no se canse de clamarla. Gracias a Dios, porque es una sangre infinita, eterna, divina, que no se agota. La hermana Hicks enseñaba una cosa: el Señor creó todo con una gota de sangre, decía ella. Una gota de sangre. ¿De dónde sacó eso? ¿Se acuerdan que la Biblia dice una sangre? Para el Señor fue suficiente una pequeña gota de sangre para crear todas las cosas. Y Él la derramó toda por usted y por mí. Dejó sangre en el Gólgota, dejó sangre en todos lados. Y el jueves lo vimos, ¿se acuerdan? Sangre que fluyó hasta la tierra,
para levantar a los que estábamos muertos, enterrados en delitos y pecados. Cuando la sangre toca esa carne, cuando la sangre toca esa naturaleza carnal, ese odio, esas muertes y esas tinieblas, empieza a absorberla si ponemos nuestra fe en Él. Yo creo que ustedes lo necesitan, yo lo necesito. Que la sangre de Jesús llegue a esas áreas de nuestra carne que realmente nos están dando batallas. Porque todos las tenemos, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios que Él está dispuesto a ayudarnos. Gracias a Dios que Él está dispuesto a fortalecernos, a ayudarnos a vencer todo lo que Él nos está mostrando. Así es que no estamos solos en este camino. El Señor está con nosotros. El poderoso caballo de la fe está ahí para tragarse y escarbar la tierra. Para patear la tierra y ayudarnos a vencer en eso. Gracias a Dios que no se da por vencido con nosotros. Bien, la otra semana, si el Señor lo permite, les voy a explicar un poco más acerca de cómo el caballo de la fe no escucha la trompeta. Con la ayuda del Señor. ¿Ok? Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Y vamos a buscar al Señor en oración.